es la paranoia que tiene el presidente contra los periodistas. Porque, bueno, no dejaron ingresar en Casa Rosada a los periodistas acreditados de El Destape, A24, Ámbito Financiero, FM La Patriada, Tiempo Argentino. Manuel Adorni y Javier Lanari están en estos momentos reunidos para definir la situación de cada uno y la suspensión de la huella dactilar para poder acceder a la Casa Rosada es una decisión ejecutiva ante la presunción de un posible acto de traición a la patria. Esa es la manera que tiene el gobierno de evitar que periodistas entren a preguntar, básicamente. Sí, esto es explícitamente la censura y está atentando contra los derechos de todos los argentinos, porque como sabemos tenemos todos derecho a recibir, informarnos y difundir información garantizado por el Pacto de San José de Costa Rica, garantizado por la Constitución Nacional. Entonces están vulnerando los derechos de los argentinos. Como al mismo tiempo el tuit, Mati, que vos habías dicho, ¿recordás? El que estaban bardeando a Ari Lijalad, es Ari, no es Ariel. Claro, además es Ari, o no sea, Ariel. Por lo menos infórmense, loco, ¿cómo se llaman los periodistas a los que quieren censurar? Es increíble, porque cuando vi eso dije, no se llama Ariel. No se llama Ariel. Sí, es realmente preocupante. Bueno, gobierno que en su momento también tomó la decisión de eliminar el derecho a acceso a la información y principalmente, ¿vos te acordás con qué excusa eliminaron ese acceso? Con que atentaba contra... ¿Cómo era? No, tenían una frase. Era porque la Casa Rosada se estaba preguntando mucho por cuánto era el gasto que se estaba haciendo de alimento balanceado para los 5 perros de Miray. Entonces, como el gobierno no quería que se sepa cuánto se estaba gastando en alimentos balanceados, dijeron, no, vamos a eliminar el derecho a acceso a la información. Nadie más puede preguntar ciertas cosas porque están preguntándome mucho por mis perros. Claro. Bueno. Sí, desmantelaron Telam también, primera medida del gobierno nacional. Bueno, hay una violencia sistemática contra los medios de comunicación y contra los periodistas, eso claro está, pero además es peligroso, ¿no? Que anden persiguiendo a periodistas. El presidente de la nación que ande persiguiendo a periodistas. Me parece que no cabe duda que no hay que normalizar esto. Totalmente, pero si bien el gobierno quiere que haya periodistas que no pregunten, nosotros tenemos a nuestra compañera Rocío Caro, que está en la calle para preguntarle a la gente por todas estas cuestiones que tienen que ver con la propiedad, básicamente. Ro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? ¿Cómo andan ruidosos? Bien, ¿vos? ¿Hoy más tranquila? Bien. ¿Más tranquila con la cuestión climática? Sí, agradecida a la lluvia. Preferiría que no llueva mientras yo estoy en la calle, pero este descenso de temperatura es digno de agradecer. Rocío Caro, ¿usa paraguas o no usa paraguas? Pero claro, soy una señora de 34 años, ¿cómo no voy a usar paraguas? Está bien, banco, yo no uso paraguas. Gran invento. Sí, banco, yo no uso paraguas, pero banco la respuesta. Después podríamos profundizar en qué tipo de paraguas se usan, ¿no? Porque ahí hay churro, charuto. Ahí nos damos cuenta de cómo somos, ¿no? Hay que ver, sí. Yo uso el chiquito que se puede meter en la mochila en caso de que no llueva más. Uso el práctico, pero banco no andar por la vida empapada. Ok, no usas esos paraguas de 2 metros. Y no puede ser un poco incómodo. Son preciosos, pero son incómodos. Claro. Tiene sentido. Tiene sentido. Ro, ¿y la gente estuvo hablando con vos? Estuve hablando con la gente, sobre los créditos emitidos por el Banco Nación, los créditos hipotecarios a los funcionarios de la Libertad Avanza, sorprendidos por las cifras a las que alcanzan esos créditos. Recordemos que entre 200 y 400 mil dólares, había algunos que llegaban a 500 mil dólares, así que ahí tenemos la opinión de la gente sobre este uso que hacen los funcionarios. Escuchemos. Le hago una consultita, lo acompaño en la caminata. Para M650, ¿se enteró de los créditos hipotecarios que estuvo otorgando el Banco Nación a funcionarios de la Libertad Avanza? Sí, lo leí por los diarios, pero sí. ¿Y qué opinión le genera esta situación? Realmente, creo que desde el punto de vista legal no habría una transgresión, pero sí hay una cuestión moral que no puede obviarse. Un funcionario que de algún modo se aprovecha de su cargo, realmente es muy deplorable esa situación. Si yo, porque tengo un cargo importante, accedo a algo que el común de la gente no puede acceder, debería ser muy reprochable por la sociedad. Bueno, me parece un espanto, me parece una cargada que se le está haciendo a la sociedad en su conjunto.
en un país donde precisamente la falta de crédito para la vivienda, para el campo popular, es una de las llagas más fuertes que tenemos. Estos muchachos haciendo esto, como hicieron con los discapacitados, con el caso Libra, en fin, me parece que la libertad avance sería que este gobierno se vaya, y ahí la libertad podría comenzar a volver a avanzar. En este momento, con estos muchachos está detenida, y por lo menos la libertad de sacar crédito solo es para ellos. Avanza la libertad monetaria para ellos, nada más. Nada más que para... Bueno, clarísimo, ¿no? Lo que estaba... Terrible. El testimonio de la gente. Me encantó. Sí. Clarísimo. Muy, muy informada la gente también. A mí me está pasando últimamente que me encuentro con muchas personas que están muy informadas, porque no... Es como una cosa entre no puedo creer lo que está pasando y necesito saber más, porque todos los días una nueva. Totalmente. Bueno, quiere decir que la gente está un poco enterada de lo que está pasando, y por eso deben estar bastante preocupados en el gobierno. Sí, por eso también debe ser la censura hacia los periodistas, para que la gente no se pueda enterar de todo lo que está pasando. Totalmente. Gracias, Ros, gracias por la comunicación, y resguardate de la lluvia. Gracias a ustedes, compañeros, buen programa. Gracias. 15 y 22, amigos, en AM650, Somos Argentina. Información y pasión en una sola radio. AM650. Somos Argentina. Estilo europeo. Sí, nena. ¿Y qué esperabas? Amigos, amigas, seguimos por AM650, Somos Argentina. Gracias a todos los que están del otro lado participando de la encuesta. Gracias a todos los que están mandando palabras para que yo esté diciendo durante la transmisión. Y no se olviden de suscribirse al canal. ¿Por qué me tengo que suscribir, Mati Aromi? Y porque así la próxima vez que nosotros prendamos, vos vas a estar notificada, y vas a conectarte a escuchar AM650, Somos Argentina, que ahora está a las 24 horas del día. No te olvides de darle like y no te olvides de participar del chat. Yo calculo que para sacar un crédito en el Banco Nación te piden menos requisitos, por lo menos sos funcionario público, pero acá te pedimos todos esos requisitos. Que participes del chat, que pongas like, te suscribas. O sea, te arruinamos la siesta, pero te sacamos una sonrisa al mismo tiempo. Exactamente, no te estamos pidiendo mucho más, pero como estamos hablando de la cuestión crediticia, propietaria y de compra de propiedades, también podemos hablar de la situación habitacional desde el lado de los alquileres, ¿no? Que también es un quilombo. No me digas. No es novedad, ¿verdad? ¿En serio? Sí. Es un temita, ¿no? Porque cuando hablamos de la crisis de la vivienda, también podríamos estar hablando de la vulneración, de nuevo, de los derechos humanos, y en términos explícitos de la crisis de la dignidad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la qué crisis... buena la terminología, la crisis de la dignidad. Sí, está bueno. Tanto tiempo que vivo con eso. Sí, qué cosa. Totalmente. Bueno, la crisis de la vivienda en la Argentina ya no puede explicarse como una simple suba de los precios, sino que es en realidad una reconfiguración profunda de la vida cotidiana, ¿no? Porque cuando alquilar deja de ser una etapa y se vuelve una condición permanente, el problema deja de ser del mercado y pasa a ser un problema político, que es lo que decimos todos. O sea, la idea de la política, más allá de cualquier tipo de bandera, es resolverle la vida a las personas, hacerle el camino más fácil para que nuestros derechos no sean vulnerados, bien, para tener facilidades, y sobre todo en la economía que, gracias a este sistema capitalista donde lideran los monopolios, en general el pueblo argentino siempre termina siendo vulnerado gracias a la derecha, ¿no? Ok, o sea, cuando la mayoría de la sociedad deja de poder tener posibilidad de comprar una vivienda y se pasa la vida alquilando, ya deja de ser una cuestión simplemente del mercado. Exactamente, porque no estamos hablando de que la gente hoy puede proyectar comprarse una casa. Como Manuel Adorni. Claro. No es que a todos se nos va a cumplir el sueño de que señoras jubiladas nos anden regalando miles de dólares y podamos comprarnos una casa en Caballito. Sí. ¿No? Bueno, no, esa no es la realidad. Lamento decirle, yo no les quería arruinar la tarde. Pero bueno, es un poco así. ¿Por qué? Bueno, porque alquilar hoy implica destinar entre el 40 y el 55% de tu ingreso mensual. Es decir, que vos destinás
más de la mitad de tu salario para poderte pagar un techo que ni siquiera va a ser tuyo. Es un montón. O sea, estamos hablando de una pérdida de la accesibilidad a poder tener un futuro digno. Sí, no, ¿Bien? aparte, estar hablando entre 40 y 55, 60% de tu salario es muchísimo. Es un montón porque además, bueno, ahora vamos a hablar de los índices de medición, de cómo viene aumentando, porque una de las principales medidas que llevó a cabo el gobierno nacional fue, bueno, derogamos la ley de alquileres para que el monopolio inmobiliario se quede y se adueñe del salario de las personas. Ok. ¿No? Ok. Ahora estoy pensando en lo que dijiste del 40 y 55, 60%. Claro, vos ahí, usando ese porcentaje de tu salario, es muy difícil que además tengas la capacidad de ahorro para comprarte tu propia propiedad, ¿no? Sí. Y recién estábamos hablando con Silvina Batakis, que nos decía que el 23% del salario se alcanza únicamente para cubrir la canasta básica. O sea, estamos hablando de, bueno, ¿cuánta plata yo puedo utilizar para, no sé, salir a comer algo? No. Para comprarme ropa, para comprarle el uniforme a los pibes para que vayan a la escuela, para pagar la nafta y poder no tener que estar viajando en base a el transporte público, que también es un quilombo por el aumento de la nafta. Sí. Bueno, hay un montón de cuestiones que complican la vida cotidiana de las personas, pero si esto además se mide con el salario mínimo, la ecuación es todavía muchísimo más impactante porque se necesitan 2,65 salarios mínimos para pagar un dos ambientes, duplicando la relación que existía a fines del 2023. Bien. Ok, o sea, en 2023 era menor el gasto, el Exacto. porcentaje. Siempre lo vamos a comparar con 2023 porque nos parece importante, por lo menos a mí me parece importante entender cuál es el rol de la derecha en nuestro país. Okay. Bien, Sí. cómo la derecha viene a complicar nuestra vida. Pero Clarísimo. bueno, eso es una comparación que la trato de traer en todas las columnas. Nos dimos cuenta. Bueno, buenísimo entonces. está bueno. Sí. Entonces, la cuenta no va a cerrar por ningún lado a no ser que recurras a endeudarte. Ok. ¿Ok? Para Solamente poder... podés comprar una propiedad endeudándote. Sí, no, Mati. Podés alquilar una propiedad endeudándote. ¿Cómo? Claro. ¿No Yo me estábamos endeudo. hablando de comprar? No, estamos hablando de alquilar. Ok. O sea, tampoco, o sea, no estamos para tirar manteca al techo. Ok. ¿No? Esto es peor. O sea, es como alarmante. Claro. Bien, estamos viendo un deterioro real. Mientras los salarios pierden frente a la inflación, los alquileres suben por encima de la inflación, creando una brecha insostenible. Bien, Ok. viste que al gobierno usa mucho la palabra brecha. Bueno, la profundiza y sobre todo la profundiza en nuestros bolsillos. Previo a la derogación de la ley de alquileres, ¿cómo se estaba midiendo el aumento? Bueno, estaba el índice de contratos de locación, que es el ICL, bien que era la forma que primaba a la hora de actualizar los alquileres, mientras que ahora se hace con el IPC. Viste que nosotros ya hemos problematizado la necesidad de una actualización del IPC. Sí. Bueno, el ICL establecía actualizaciones anuales, bien, que se calculaban en una relación entre el IPC, pero también la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que es el RIPTE. Ok, o sea, se tomaban en consideración ambas cosas para definir el aumento del alquiler. Exactamente. Ahora solo se mide el IPC. Entonces esto rota básicamente según la inflación, que no hay números estables. Previo a la derogación de la ley de alquileres, el aumento del alquiler era, teniendo en cuenta cómo aumentaban los sueldos y cómo aumentaban la canasta básica, cómo aumentaba el índice de... En términos generales, el salario. Ok. Bien. Ok. Así, por arriba te lo digo. Ok, lo digo porque en estos momentos la inflación está por encima de los salarios y los salarios nunca llegan a equiparar eso. Entonces lo que termina haciendo es que la brecha sea cada vez más grande, entiendo. Exactamente. Bueno, y acá aparecen datos muchísimo más contundentes. Por ejemplo, que 7 de cada 10 inquilinos están endeudados. Ok. 7 de cada 10 inquilinos. Ok. 4. Pero se endeudan para comprar una casa, para comprar un auto. No. Se endeudan, por ejemplo, para moto. pagar la luz. No, para pagar comida. Claro. Y para pagar el alquiler son 4 de cada 10. Ok. O 4. sea, 4 de cada 10 personas se endeudan para pagar el alquiler. Específicamente para pagar el alquiler. Es un montón. Sí. Bueno. Crecimiento económico sin dinero. Estoy pagando el alquiler sin plata. Estoy creciendo en mi poder adquisitivo. Y en un contexto donde yo vuelvo a las bases, la vivienda es un derecho básico. Sí.
O sea, sí, totalmente. No es que estamos hablando de que me quiero ir a Nueva York con mi mujer a pasear por y visitar marcas de lujo. Claro, es asegurarte de que por lo menos la sociedad tenga un lugar donde vivir y no que esté sin habitación, o sea, Claro. digo, en la calle. O sea, el Estado debería garantizar que tengas un techo, Sí. que tengas un trabajo digno, que tengas derechos laborales, que tengas acceso a la salud y a la educación, que tengas que no te tengas que endeudar para poder pagar los fideos. Ok. Bien. Ese debería Ok. ser el rol del gobierno. Bueno, O sea, no funciona así. A diferencia de lo que ellos vienen a plantear, que es que el derecho no tendría que estar interviniendo en el mercado. Bueno, Claro. está a la vista lo que pasa cuando el Estado no interviene, lo estamos comprobando empíricamente. Bueno, por eso traigo Empíricamente. lo de la derogación de la ley de alquileres, porque esto lo que hizo fue, bueno, no le está garantizando a los inquilinos a tener un poder de debate frente a el mercado inmobiliario. Bien, pero bueno, el ajuste no termina ahí. Ustedes se ¿Ah, no? pensaban que terminaba ahí, no. Y yo pensé que ya más o menos. O sea, que ya estábamos. Que ya era un montón. Dame un respiro. Claro, no. Ok. Más del 65% de los hogares tuvo que recortar gastos para poder pagar. Para poder pagar, por ejemplo, para poder pagar una casa. No. Para poder pagarse un auto nuevo. Las expensas, por ejemplo. Ah, ok. Recortaron gastos para poder pagar las expensas. Exacto. Ok. Bueno, es un camino también. En realidad, explícitamente, yo voy a ser concreta. Dije las expensas para no repetir, pero la comida es Sí. en realidad. O sea, Ok. el 65% de los hogares tuvo que recortar gastos para poder pagar la comida. Es tremendo. Y ese recorte... Pero bueno, ahí está, es como dijo Caputo. Si vos estás usando el 65% de tu gasto en alimentos, bueno, usá ese 65% para comprarte una moto, usá ese 65% para comprarte una casa. Ustedes están No. perdiendo Están plata. equivocándose, ¿eh? No la están viendo. No la están Casi viendo. un tercio de los inquilinos, Mati, apenas accede a 1 o 2 comidas diarias. Ok. O sea, estamos en un contexto bastante complicado Sí. porque el alquiler está compitiendo y está ganando con la comida. O Ok. sea, yo tengo que pagar el alquiler, entonces no voy a comer. Hoy voy a elegir comer cualquier pelotudez, un mate, que además, bueno, el jueves vamos a tener una columna bastante importante respecto a la crisis de la yerba. Ok. Así que bueno, ya vamos a estar laburando eso. Pero en paralelo, los precios promedio de los alquileres subieron un 300% entre el cuarto trimestre del 2023 y el cuarto trimestre del 2025, superando ampliamente la inflación. O sea, en 2 años aumentó 300% el precio de los alquileres. Sí. Como los sueldos, que aumentaron también todos 300%. Exacto. Van de la mano. A mí me aumentaron 300%. Claro, el lo que sueldo. pasa es que uno sube y el otro baja. Ah, ok. O sea, ambos se están moviendo, Ok, pero al revés. algunos van para Al arriba. revés, Claro. ok. Es para el otro lado, amigos. Exacto. En el último trimestre del 2025, el alquiler promedio nacional alcanzó los 740.000 pesos para un 2 ambientes, bien, y superó el 1.000.000 de pesos para un 3 ambientes. Tenemos una imagen de el CEDAF, que es el Centro de Estudios de Derecho al Futuro. Bien, yo quiero recordar que todas las columnas se basan en información empírica y concreta que los ruidosos la pueden ir a chequear. En principio el CEDAF y también el último informe de marzo de este año que sacó Inquilinos Agrupados. Bien, ahí vemos. Para un 2 ambientes, en el cuarto trimestre del 2023 salía 184.000 pesos y hoy, en realidad en el cuarto trimestre del 2025, el mismo departamento, 470.000 pesos. Ah, es una locura. Es una locura. ¿Y un 3 ambientes? 253.000 pesos a finales del 2023, hoy superando el 1.000.000 de pesos. Es una locura. Esto del alquiler. Después tenemos todos los servicios básicos, las expensas, y que cuando te suben el alquiler cada 3 o 4 meses, depende de tu contrato, después en el medio te van aumentando el agua. ¿Viste? Yo la semana pasada contaba que a mí me aumentaron de un día para el otro 50 lucas. No, es una locura, sí, los aumentos de los servicios. El agua. Sí, el agua, estamos El hablando agua, del no agua. estoy hablando del alquiler. El No, no, alquiler no, me no. lo habían aumentado el mes pasado también. No. Es terrible. Bueno, todo esto ocurre obviamente en un contexto donde los salarios pierden frente a la inflación y el resultado es una brecha, bien, que no se deja ampliar. Cada vez se gana menos en términos reales y se paga más el alquiler y recortan básicamente el sueño del derecho al techo propio. Yo creo que nuestra generación debe ser la generación que ya empezó a perder la esperanza
de tener la posibilidad de tener un techo propio. Digo, capaz venimos de otra gente, no sé, pienso más en nuestros padres, abuelos, etcétera, y capaz uno ya veía como, bueno, tenían la posibilidad de. Yo creo que nuestra generación ya es la que empieza a cambiar. Justamente lamentablemente. Aquí en el chat dicen, sin dejar de lado que muchos ahora comparten alquiler con alguien más, o muchos volvieron a vivir con los padres o algún pariente, que es insostenible e insoportable. Exactamente. Bueno, ahora lo vamos a hablar, pero antes quiero traer una anécdota. Una docente el año pasado nos preguntó, teníamos todos más o menos entre 20 y 25 años, cuáles eran los objetivos económicos que teníamos. A nadie se le ocurrió decir un auto o una casa. No. El objetivo era tener un título universitario. Éramos 30 en esa clase. Claro. O sea, ese es el objetivo de los jóvenes hoy en día. El objetivo es decir, tipo, che, bueno, voy a buscar cualquier herramienta que pueda tener para solventar algún tipo de trabajo que tenga derechos laborales, que esté en blanco por lo menos. Sí, o lo que estábamos hablando recién, que hoy le preguntás, ¿cuánto era? 65%. Bueno, habías dado un dato de cuánto era la cantidad de gente que se estaba endeudando. El 65% de los hogares, sí, que tuvo que recortar gastos para poder pagar alimentos. Bueno, yo calculo que al 60 es altísimo el número, porque el 65% es casi 7 personas de cada 10. De cada 10. O sea, sí. 7 personas de cada 10 recortan gastos para poder comprar comida. Entonces yo calculo que si le preguntás a 10 personas si su sueño es comprarse una casa, 7 te van a decir el sueño es llegar a fin de mes. Sí, se te van a reír en la cara. O sea, ¿con qué criterio? Yo me imagino a Ro Caro andando por la calle diciéndole, che, ¿alguna vez sacaste un crédito de millones de pesos? Sí. No, loco. O sea, estoy tratando de pagar el alquiler. Estoy Sí. viendo cómo, o sea, el 40% de la población argentina está en el pluriempleo. Sí. Bien. Es durísimo. Y lo más paradójico y revelador al mismo tiempo que tiene esta suba es que no se explica por la falta de oferta. No es que hay menos acceso a la vivienda. Claro. Ok. Hay más. Sí, la cantidad de propiedades en alquiler creció de forma explosiva, un 1200% en cada respecto del piso del 2023. ¿1200%? 1200%. Es muchísimo. ¿Y esto por qué se debe? Y porque la gente tiene que rescindir de sus contratos. Entonces crece la oferta, pero no crece la demanda. Ok. No es que, me voy porque tengo un montón de gente atrás tuyo que me va a querer alquilar. ¿A quién se lo vas a alquilar? Claro, porque una de las cosas que más decía el presidente de la Nación, que era especialista en crecimiento económico, era que cuando crecía la oferta, iban a bajar los precios, ¿no? Y que el mercado se iba a equilibrar por sí mismo. Sí, bueno. Entonces esta lógica del mercado que prometía ese tipo de equilibrio acá muestra explícitamente su límite, ¿no? Más oferta no significó más alquileres accesibles, sino la mayor rentabilidad de los propietarios. Bien, que hoy alcanza niveles récord históricos entre un 10 y un 9 y un 10% anual. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que el acceso a la vivienda dejó de estar organizado por la necesidad, bien, y pasó a registrarse exclusivamente por la rentabilidad. Bien, en este esquema el inquilino deja de ser un sujeto de derecho para convertirse en una variable del ajuste. Es decir, arréglate, no podés pagarte un alquiler, arréglate, hermano. Y las consecuencias son visibles. El 21% de los hogares en Argentina alquila. 2 de cada 10 inquilinos tuvieron que mudarse. Qué bueno, Numa, lo que dijiste del chat, porque casi 2 de cada 10 inquilinos tuvieron que mudarse por no poder pagar el alquiler. Bien, esto se llama la fusión de los hogares. La fusión de los hogares es irte a vivir con alguien y dividir los gastos. Mucha independencia, ¿no? Nos propone este gobierno. Bueno, de repente. Obviamente, datos recientes de la encuesta permanente de hogares bien sugirieron que la cantidad de hogares inquilinos empezó a bajar en 2025. ¿Cómo es eso? Datos informan que la cantidad de inquilinos empezó a bajar. Claro. Pero además es esto, no me voy a vivir con vos porque me caes bien, me voy por necesidad de que no puedo pagar un alquiler o la mayoría vuelve con sus viejos. Por eso también crece la cantidad de oferta que hay de departamentos vacíos para poder alquilar. Exactamente, esa es la lógica. Le garantizo a los propietarios a que puedan subir y manejar los precios al querer y a los inquilinos que se arreglen. Claro. O sea, yo te voy a poner que pagues más de $1.000.000 y igual se te va a cortar la luz. O sea, eso también no es que mejora la calidad de los departamentos, porque eso implica que los propietarios pongan plata ahí. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque juegan con la necesidad de los sujetos. Bien, y eso es impresionante, porque ya no se puede sostener el costo de poderte pagar una casa
un departamento que ni siquiera va a ser tuyo, es de alguien más. Tremendo. Y están jugando con la resignación de las personas. Bien, la inquilinización de la sociedad no solo que no avanza, sino que está en condiciones cada vez más deterioradas. Alquilar ya no es el paso previo a tener tu casa. No es, bueno, me mudo de la casa de mis viejos, tengo mi título, me recibo, consigo un laburo, me armo mi casa. Sí. Es, bueno, me mudé para poder tener un título, pero me tengo que volver a vivir con mis viejos y tengo que resignar de esa vida y de ese sueño que yo tenía porque no puedo pagar un alquiler. O tengo que alquilar eternamente. Digo, jamás voy a salir de esta situación que es la de alquilar. Y eso es terrible porque estamos hablando de que se te va más del 50% de tu salario en el alquiler. Claro, imagínate cómo sería, alguien que se imagine cómo sería su vida sin tener que estar destinando todo lo que destina al alquiler. No. La dicha que tendríamos. No. Pero además hay otra cosa, que es las restricciones que vos tenés para poder entrar a un alquiler. O sea, te ponen un montón de parates, te ponen un montón de palos en la rueda para que vos puedas ingresar a una vivienda que ni siquiera, o sea, no es que es la casa de Mirta Legrand. No. O sea, las mismas que cuando querés sacar un crédito en el banco. Exacto. Exactamente. Exacto, pero algunos, no todos. La tasa de morosidad es altísima, se duplicó y los impuestos que te ponen, bien, para que vos puedas cubrir esa deuda, son altísimos. Es lo mismo que, bueno, hay una aplicación que todos conocemos que te permite sacar en cuotas cuando vas al supermercado, no sé si se puede nombrar por si acaso. La billetera virtual. Claro, una billetera virtual que se cobra, pero una tasa altísima. Y vos decís, ¿cuánto tengo que pagar el paquete de fideo y el potecito de crema que me acabo de comprar, que me lo voy a comer hoy, lo voy a terminar pagando en 3 meses? Sí. 40% más caro de lo que vale. Es una locura. Y en este escenario, entonces, la pregunta que traigo a la mesa es que no es cuánto más pueden subir los alquileres, sino cuánto más puede resistir la sociedad en estas condiciones. Porque la gente que se está informando ahora, más que cuando salió el tema del caso Libra, por ejemplo, que veíamos que por ahí la gente no estaba tan informada, habla de la resignación que de la gente y también del enojo, ¿no? No es casualidad que las encuestas salgan a decir que la gente ya no apoya al gobierno de Milei. La gente está cansada, está harta. Estos tipos se llenan de plata en los bolsillos, después se van y meten su plata como Caputo en Inglaterra, que nadie sabe dónde está esa plata, que es nuestra, y no les interesa. Entonces, no. Sí. ¿Me ibas a decir algo? No. Ah, bueno. Yo me metí. Ah, bueno. Bueno, entonces sigo. Cuando el acceso a la vivienda depende de endeudarse, dejar de comer o volver a la casa de tus viejos, el problema deja de ser económico y es directamente una crisis de dignidad y el Estado debería hacerse cargo. Eso quería. Ya puedes hablar, Mati. Ya puedes hablar. No, me quedé escuchando y pensando un poco en esto que decías de la comparación, ¿no? De lo que estamos diciendo nosotros y lo que escuchamos de la calle. Me parece que hay un gran combo, por eso daña tanto al gobierno todo lo que está pasando con, puntualmente, el jefe de gabinete. Yo creo que lo que pasó con Manuel Adorni termina siendo la gota que rebalsa el vaso, porque mientras la situación está realmente complicada, ver que hay un tipo que está gastando miles de millones de pesos, miles de dólares en propiedades, en viajes, termina siendo algo totalmente inmoral en cuanto a lo que vienen a plantear. Digo, siempre se repitió que este país vota con el bolsillo, ¿no? Siempre se repitió, pero me parece que ahora hay un agravante, porque ellos pusieron la vara de la moral tan alta, claro, que terminaron siendo víctimas de su propia trampa, claro, que era: bueno, por esto me vas a votar, no por el bolsillo, ¿no? Digo, porque lo que trataban de comunicar era eso. Ahora es, no solamente no llego a fin de mes, sino que esa moral que vos me venías a proponer está por el subsuelo, mientras yo estoy gastando más de la mitad de mi sueldo para pagar el alquiler o endeudándome para poder comprar comida. No es que yo te tengo que aguantar porque vos vas a hacer este país mejor. Yo te aguanté, me endeudé, y ahora vos no estás generando las condiciones para que yo pueda crecer. Están creciendo tus amigos. Y vos. O sea, literalmente. Literalmente ellos. ¿Y qué guardados que tenía los viajes Adorni? ¿No? Porque nos estamos enterando, pero este tipo en 2 años de gestión, ¿cuántas veces viajó? Es tremendo. Es tremendo. Bueno, y vamos a seguir estando al tanto de todo esto que pasa. Bueno, Manu, nos venís a demostrar que la derecha es una mierda, básicamente. Eso intentó. Si espero que haya quedado claro. Lo voy a seguir laburando en todas las columnas por la M650. No dejes de hacerlo. Amigos, amigas, vamos a una pequeña tanda y ya seguimos con Hagamos Ruido. No votes a la derecha, votate esta.
Información y pasión en una sola radio. AM650. Somos Argentina. Fibroflex.